computador, en base a los diferentes modelos que vamos a revisar. Dentro de los contenidos de esta unidad son los mismos que ya habíamos revisado en el PEA. Tenemos los sistemas numéricos, la máquina de von Neumann, la unidad de control, con conjunto de instrucciones y tipos, ¿no es cierto?, para manipular datos, para controlar los datos, para la entrada y salida de los datos. El modo de direccionamiento de todas estas instrucciones y la programación del lenguaje de máquina. Las actividades están, o la planificación de actividades a evaluar, será una nota que obtendremos del promedio de todas las actividades enviadas en esta unidad, que se llama un portafolio de actividades, unidad número 1, sobre 10 puntos, y la evaluación de la unidad sobre 10 puntos. También al final se tendrá un promedio entre estos 10 puntos de cada uno de estos dos actividades globales. Introducción. Entonces, ahora sí, yo ya quiero verles toditas las cámaras prendidas. Déjenme ver si es que me han apagado las cámaras. Ok, y vamos a empezar. Antes de empezar a saber o entender qué es la arquitectura como tal, yo quisiera escucharles a ustedes. Si todos tenemos en nuestra casa, y la mayoría de ustedes en este momento están conectados desde un computador, ¿no es cierto? ¿Qué es un computador? ¿Qué me dicen con sus propias palabras? ¿Qué es un computador? Yo voy a ir pidiendo, dando nombres para poder ir interactuando con ustedes, ¿ok? Entonces vamos a ir activando el micrófono a la persona que yo solicite. Yomaira, ¿qué es un computador? Es un dispositivo de trabajo, podría ser también. Un dispositivo de trabajo, ok. Vamos, Emilio Rodríguez, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir que es un computador? Un aparato capaz de realizar operaciones. Ya, de realizar operaciones. ¿Qué tipo de operaciones, Maribel, pueden ser? Se pueden realizar. Porque a mí me pregunta. ¿Qué tipo? Sí, Lo sí, que le los viene, ¿no es tienes. cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué suele hacer usted? ¿Qué operaciones sabe hacer en el computador? Operaciones. ¿O qué hace con el computador? Investigar, hacer Word, Y eh, todo eso que es investigar, hacer documentos en Word, ¿con qué está trabajando? poner, ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué trabajamos cuando investigamos? ¿Qué estamos obteniendo? ¿Qué estamos generando? Cuando hacemos un documento de Word, ¿qué generamos ahí? tecnología Ya es un equipo tecnológico, podemos decir que sí, o una pero ¿qué información. generamos? Información. Información, correcto, ¿no es cierto? Entonces, por ahí nos dicen que es un equipo que puede realizar diferentes operaciones, por ahí nos dijo Emilio, y que trabaja con información. Okay, entonces, ¿alguien más quiere aportar a este concepto de computador que, que estamos colocando? Alexander. Tal vez es una máquina capaz de almacenar una información. Ya, almacenar es una de las operaciones que puede hacer, ¿no es cierto? Almacenar información. Julio Blasio. Cuando avanzaba, quitarle el silencio. Yo diría que es una máquina que nos permite hacer tareas diarias, usado tanto en industria domiciliar como en industrias de pequeñas y grandes empresas. Obviamente, dependiendo de dónde se encuentre, pues serían las tareas que se realizaría de uso diario, todo lo que es texto, gráficos, etcétera. ¿Y qué más? ¿No es cierto? Gracias. Nos facilita todas esas tareas que nosotros nos facilitan la vida con un computador que hacíamos de manera manual, nos tomaría mucho más tiempo en ejecutar esas tareas, ¿no es cierto? Entonces, si me confirman que se están viendo las diapositivas. Sí, estoy visualizando.
¿Solo la diapositiva se ve o se ve también la ventana de Zoom mía? Solo la diapositiva. Solo la Ya. diapositiva. Ok, para no taparles, porque para ver que todas las cámaras estén prendidas tengo que ponerme la mitad de pantalla. Ok, listo. Entonces, tenemos varias definiciones que nosotros podemos encontrar. Si ustedes incluso googlean en este momento, van a encontrar diferentes autores que van a coincidir en ciertos términos, ¿no es cierto? Pero que tal vez el modo de redacción solamente sea el diferente. Entonces, entre uno de ellos decimos que un computador es una máquina calculadora electrónica rápida que acepta como entrada información. Y estamos aquí hablando de información digitalizada. Esa información que es aceptada la procesa, ¿no es cierto? Y ese proceso es la operación que decían por ahí, decía Emilio y que decía Julio, dependiendo de la industria en la que vayamos a utilizar, porque si estamos hablando de la parte, no sé, académica, necesitamos generar documentos, texto, hacer búsquedas en internet. Si estamos hablando de otra máquina, de otra área de producción, por ejemplo, para establecer cortes de madera, etc. Que procesa de acuerdo a una lista de instrucciones que están almacenadas internamente dentro del computador, ¿no es cierto? Porque ya sabe cómo actuar el computador. Esas instrucciones ya le vamos luego a dar un nombre. ¿Qué son esas instrucciones que están almacenadas en el computador? Y que una vez que son procesadas, ¿no es cierto?, con estas instrucciones, produce información de salida. Porque ese es el objetivo. Si yo le ingreso cierta información, se ejecuta ciertas operaciones y yo voy a obtener un resultado de esas operaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente el computador va a receptar datos, va a procesar los datos y nos va a devolver un resultado de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, de acuerdo a esas instrucciones que van a ejecutar. A esta lista de instrucciones también se le conoce como el nombre de software o de programas informáticos, ¿no es cierto?, que son los encargados de ejecutar o dar las órdenes internas al computador para que procese esa información, para que haga el tratamiento de esa información. Además, que el medio en donde nosotros almacenamos esa información también se llama dispositivos de almacenamiento interno del computador. ¿Ok? Entonces, básicamente un computador es una máquina electrónica que recibe información o que recibe datos, las procesa de acuerdo a un conjunto de instrucciones que están almacenadas internamente, que son los programas, y una vez que ejecutaron todas esas operaciones, esas instrucciones, nos va a devolver un resultado, ¿no es cierto? Que nos va a devolver un resultado. Ahora, el computador, como ustedes conocen, como ustedes lo han visto al menos, ¿no es cierto?, está compuesto de componentes físicos y lógicos. Los componentes se encuentran interrelacionados. ¿Qué significa que se encuentran interrelacionados? En este caso, tan importante son los componentes físicos como los componentes lógicos. Es decir, si no existe el uno, igual el computador no va a funcionar. Si solamente con componentes físicos, igual no me va a servir de nada porque no va a ejecutar órdenes, no va a ejecutar instrucciones. El lógico igual puede ejecutar las instrucciones, pero sin la parte física no va a funcionar tampoco. Entonces son componentes interrelacionados. Ahora, ¿qué entendemos por físico? ¿Qué entiende por físico Evelyn? Voy cambiando la pantalla de Zoom, sino creo que estoy preguntando ya los mismos, para que todos interactuemos. ¿Qué se entiende por físico? ¿Qué es físico? Lo que podemos tocar. Exacto, es algo que usted puede tocar. Si usted va a coger su computador, le toca. Quiere tocar la pantalla, tiene que tocar el mouse, lo siente, sabe que está ahí, es algo físico. Y otro
Otro de los componentes, o otro tipo de componentes son los componentes lógicos. ¿Qué es un componente lógico? Un sistema. ¿Ya? ¿Y qué característica tiene cualquier componente lógico, sea un sistema o cualquier otro? Que puede razonar, bueno, no sería la palabra razonar, que puede comunicarse entre sí. Puede comunicarse entre sí, es una de las características del componente físico. ¿Qué más? ¿Cuál sería la principal? Si decimos que el componente físico, lo importante es, para saber que es físico, es que yo lo pueda tocar, lo pueda palpar. Si yo lo puedo palpar, sé que está ahí, que existe. Mientras tanto, un componente lógico existe, pero no yo lo no puedo lo puedo tocar, sé que existe. Uno de los componentes lógicos del computador son los programas informáticos que están instalados en ese computador. Usted lo que puede tocar es a la carcasa de su computadora, la pantalla, el teclado, puede tocarlo y sabe que está ahí porque siente. Pero al software que está instalado en el computador, ¿no es cierto? Usted sabe que existe porque le ejecuta las órdenes que tiene que hacer, pero no lo puede tocar, no lo puede palpar. Entonces, eso es un componente lógico. El computador está formado de componentes físicos y componentes lógicos. Son tan importantes ambos porque sin el uno no funciona el otro. ¿Ok? Tan importante es el hardware que permite realizar lo que decíamos como el software que permite expresar y controlar. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo de un componente físico. Josué. La tarjeta madre. La tarjeta madre, usted le puede tocar. ¿Cuál más? Vamos, el procesador también. Andrés Takuri. Otro ejemplo de un componente físico. La tarjeta gráfica, memoria RAM. Ya, la tarjeta gráfica, ok. Y tenemos así tanto dispositivos, la pantalla, el teclado, que usted lo puede tocar directamente sin necesidad de aperturar el computador, ¿no es cierto? Y un ejemplo de un componente lógico, entonces, ¿cuál vendría a ser un ejemplo de un componente lógico? David Bermeo. Un sistema operativo. Un sistema operativo, ¿no es cierto? Un programa, un sistema operativo. Y cualquier otra aplicación que esté instalada en el computador es un componente lógico. Entonces, por lo tanto, si no hablamos en la arquitectura de computadores, una computadora es vista como un sistema de cómputo o un sistema informático. Es decir, aquí ya vamos a empezar a encontrar términos un poquito más del origen, cómo funciona el computador. Un computador es un sistema secuencial sincrónico complejo que procesa información, que se trata de información binaria. Es decir, la información binaria es que únicamente utiliza dos dígitos, un 1 y un 0. El computador trabaja solamente con información binaria, con unos y con ceros. Estos valores lógicos binarios se corresponden con valores de tensión eléctrica. Entonces, para que el computador pueda interpretar la información con 1 y con 0, ¿y cómo yo interpreto el 1 y el 0? A través de pulsos eléctricos, ¿cierto? En donde cuando yo represento un 1 es cuando envío 5 voltios y cuando no envío voltios o un valor muy cercano a 0 voltios, el computador lo va a interpretar como el dígito 0, ¿okay? Que corresponde a un valor muy cercano de 0 voltios. Estos voltajes dependen de la tecnología que utilicen los computadores, pero básicamente un computador puede procesar la información o puede trabajar con información solamente con información binaria, con 1 y 0. Y esos 1 y 0 se representan con voltaje, que son 5 voltios para representar un 1 y 0 voltios o un valor muy cercano a 0 voltios para representar un 0, que es el lenguaje que va a comprender el computador. Ok, eso como
como base de cómo alimento o cómo ingresa esa información al computador. Ahora, existen diferentes tipos de computadores. Ustedes podrán encontrar computadores personales, computadores de escritorio, computadores laptops, tendremos también computadores más avanzados como son los servidores, etc. Y diferentes grados de computadores en los que podemos trabajar y que existen dependiendo de las necesidades que debe cumplir a sus usuarios. Ahora, decíamos que la arquitectura de computadores definía a un computador como un sistema informático, ¿sí? ¿Por qué? Porque los componentes que tienen que trabajar de manera interrelacionada. Entonces, un sistema informático, podemos decirle también que es un conjunto de uno o más ordenadores con sus periféricos que ejecutan aplicaciones informáticas y que son programadas, supervisadas, aprovechadas por personal especializado, ya que la computadora o un computador no puede trabajar de manera independiente, no puede trabajar de manera sola, ¿no es cierto? Tiene que ser administrada, programada por por un personal calificado, que conoce de la actividad que tiene que realizar, en realidad. Ahora, dentro de los componentes del sistema informático, habíamos dicho los dos componentes, ya habíamos hablado previamente que es uno de ellos el componente físico, que constituye el hardware, que es todo lo que usted puede tocar. Son los fierros, digámoslo así, es todo lo que usted puede palpar a su sentido. Son los elementos físicos, es la interfaz que tiene el computador con el mundo exterior. También tenemos el siguiente componente, que es el lógico, que todo lo que no es materia, es decir, todo lo que usted no puede tocar, pero que existe, lo que son los programas como tal. Y los programas podemos interpretarles que son un conjunto de instrucciones escritas que están organizadas de cierta manera para ejecutar diferentes órdenes. Esos serían los componentes lógicos, los programas o las aplicaciones informáticas, sistemas operativos como tal. Pero esto simplemente no va a funcionar por sí solo. Necesitamos el tercer componente que se agrega aquí, que es el componente humano, que son las personas que participan en el sistema informático. ¿Ok? Estos tres componentes, el componente humano, ¿no es cierto? Constituido por las personas que participan en el diseño, en la dirección, implementación y explotación de los sistemas informáticos. Ahora, habíamos dicho que el sistema informático puede estar conformado por varios computadores, por varios tipos de computadores. Y existen varios tipos de computadores y cada uno cumple una función en específico. Sí, aquí tenemos una clasificación básica de cuáles son los principales tipos de computadores que podemos encontrar. Vamos a ir empezando desde los más especializados, que es los supercomputadores. Un computador es el computador más rápido que existe en este momento, ¿no es cierto? Y se encargan de aplicaciones que requieren gran proceso de cálculo. Es decir, por ejemplo, se utiliza para investigaciones científicas, cuestiones, áreas sumamente especializadas donde se trabaja con información, con cálculos de información que requieren de mucha precisión, por ejemplo, de mucha precisión, de varias rapidez, por ejemplo, instituciones como la NASA, o centros de investigación a nivel internacional, donde se requiere este tipo de características para ejecutar las operaciones necesarias. ¿Ok? Deme un segundito, por favor.
este tipo de computador tenemos también los mainframes, sistemas grandes o mainframes también llamados. Esto es un computador también de gran potencia, capaz de soportar cientos o miles de usuarios simultáneamente. Entonces aquí, además de ser de procesamiento rápido, pueden trabajar varios usuarios conectados de manera simultánea. A diferencia de los supercomputadores, se canaliza en ejecutar determinados programas para que funcionen correctamente. Entonces, tienen un grado de especialización, un cierto tipo de aplicaciones que se requieren la conexión simultánea de varios usuarios. También tenemos los mini ordenadores o los sistemas medios, ¿sí? Es un sistema multiprocesador de tamaño medio capaz de soportar a varios usuarios simultáneamente, aunque en menor cantidad que un mainframe. Es decir, una de las características principales es que poseen multiprocesadores, es decir, varios procesadores que también necesitan la conexión de usuarios simultáneos, pero no la gran cantidad a nivel, la misma cantidad que los mainframes. Tenemos estaciones de trabajo, que generalmente son los que utilizamos, que tienen características, por ejemplo, dependiendo de, supongamos, de quién lo va a utilizar, son utilizados para, por ejemplo, para diseñadores gráficos, desarrolladores de software o cualquier aplicaciones especializadas que requieren un consumo considerable de los recursos del computador, como memoria, como procesador, almacenamiento, etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos necesitando o necesitan para su carrera un tipo de estos computadores en donde ya no van a hacer tareas básicas de un computador como lo hacen, por ejemplo, procesar un texto o consultar en internet, porque aquí vamos a utilizar programas más especializados que consumen mayor recurso de los computadores, por lo tanto van a necesitar memoria. Es una de las características importantes que van a necesitar en sus computadores, porque van a trabajar con programas, ya irán viendo, por ejemplo, van a virtualizar, su computador van a virtualizar varios equipos. Es como que en un computador tengan varios computadores a la vez. Entonces, son tipos, estos tipos son las estaciones de trabajo. Y los mini, que son computadores diseñados para uso individual y que no requiere grandes prestaciones de rendimiento, porque la necesidad de sus usuarios no lo requiere así. Entonces, tenemos los supercomputadores, tenemos los mainframes, tenemos los sistemas medios o mini ordenadores, tenemos las estaciones de trabajo y tenemos los microordenadores como la clasificación principal de los tipos de computadores. ¿Ok? A ver, por ejemplo, si es que yo necesitara, y voy a hacer una consulta, ¿ok? Yo tengo una empresa, ¿sí? Que tiene 10 empleados. Cada empleado necesita su computador, ¿cierto? Y hay un computador principal en donde está instalado un sistema en donde van a acceder todos estos 10 empleados a este sistema informático. ¿Qué tipo de computador pudiera ser? Pudiera ser un supercomputador, pudiera ser un mainframe, podría ser un mainframe o una estación de trabajo. ¿Cuál pudiera ser? ¿Cuál pudiera ser? ¿Quién me dice? Pudiera ser un sistema medio o un mini ordenador. Correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué pudiera ser eso?
porque iría a soportar una capacidad media, como su nombre mismo lo indica. En este caso, dependiendo, puede ser un software de contabilidad, etcétera, y obviamente también necesitarían microordenadores para cada usuario. Claro, un microordenador para cada usuario, pero el que va a procesar la información sería el mini ordenador, ¿no es cierto? En donde una de las características principales por las que yo seleccionaría este sería porque permite o soporta que varios usuarios se conecten a la vez, pero la cantidad de usuarios es reducida. No necesito miles de usuarios que se conecten, sino simplemente en este caso puse el ejemplo 10 usuarios. ¿Ok? Ahora, si yo digo una secretaria se encarga de su trabajo en hacer oficios, en llenar una hoja de Excel con los gastos de caja chica, que son sus principales funciones. ¿Cuál de estos computadores se requeriría? Brian Mora. Vamos, por ella me contestaron. ¿Quién me contestó? Ingeniero. No les digo. Ya, me decían, ¿cuál me dijo? Un microordenador. Correcto, un microordenador, porque no necesito prestaciones mayores para procesar texto. Ok. Ahora, vamos, ahora. Por ahí tengo un gamer que le gusta jugar estos juegos que requieren mucha resolución en video, por ejemplo, alta resolución en video. ¿Cuál de estos computadores necesitaría? Una estación de trabajo. Perfecto, una estación de trabajo, ¿no es cierto? Porque ya tiene necesidades de programas que requieren mayor consumo de recursos, como es la tarjeta de video. Para los que son gamers necesitan una buena tarjeta de video para que el juego no se congele, por ejemplo, no esté pixelado. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando, supongamos, de una aplicación, a ver, ¿cuál puede ser? Supongamos, ya, estamos en Ecuador, vayámonos a la época de la pandemia, cuando el gobierno planteó que las vacunas, la prioridad para las vacunas del COVID eran para los adultos mayores, ¿no es cierto? Y por ahí nos dijeron, en tal fecha se va a perforar tal sistema, ustedes van a tener que entrar a tal enlace para registrar a sus adultos mayores para que se puedan asignar la fecha para la vacuna, ¿cierto? ¿Cuántas personas iban a acceder ahí? Miles de personas. Miles de personas, entonces todos estamos, el que menos esperábamos ahí a las 12 de la noche, ese día que dijeron, atentos para inscribir a nuestros familiares, ¿cierto? ¿Qué tipo de ordenador necesitaríamos ahí? Un mainframe. Necesitaríamos un mainframe, ¿no es cierto? Porque el acceso simultáneo consume, a pesar si yo tuviera una petición de un usuario, pues no me hace ni cosquillas, como se dice, ¿no es cierto? Pero si van a ser miles de usuarios que van a acceder a consumir esta cantidad de disco duro, de memoria, de procesador, multiplicado por miles de usuarios, pues tiene que ser un mainframe para poder soportar esa cantidad de peticiones que van a existir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de los tipos de ordenadores? Profe, ¿y los supercomputadores, cuáles, por ejemplo, podrían ser sus utilidades? Creo que ahí se habla ya de cuántica y eso. De cálculos. Ahí sí lo que se requiere es gran proceso de cálculo. Entonces, así aquí ya no podemos hablar tan fácilmente ejemplos porque ya son, como les dije, no puede ser la NASA una de las empresas en donde o fines investigativos científicos en donde los cálculos que se requieran hacer son súper complejos, por un lado, complejos de muy alta precisión, donde yo necesito una gran cantidad de decimales, etcétera. Entonces, de ahí, cuando no es tanto el acceso simultáneo que van a tener, no es tanto, porque no van ni siquiera tal vez a permitir el acceso, es una única operación tan compleja
que las características del procesador tienen que ser muy potentes para poder ejecutar con alta precisión estos cálculos. Entonces, por ahí avances científicos con cuestión de ingeniería puede ser uno de los computadores en los lugares en donde se requieren supercomputadores. ¿Alguna otra pregunta? Voy. Faltan 13 minutos. ¿Cuánto? 13. 13. Nacho tiene que subirse a trabajar. Te demoras 2 minutos en bajar yo para armar con él. Voy. Principales funciones del computador. Como habíamos hablado desde el concepto del computador, entrada de datos, ¿no es cierto? Procesos que suministran o ingresan datos sobre los que se va a operar. Los datos introducidos al computador por cualquier medio de entrada, que puede ser el teclado, una tarjeta electrónica, un dispositivo de almacenamiento externo, una cámara, un micrófono, todos esos permiten el ingreso de datos hacia el computador para que esos datos sean procesados, ¿no es cierto? Entonces, otra de las operaciones, aparte de la entrada de datos, tenemos el tratamiento o el procesamiento de los datos. Una vez que el computador ya obtuvo la información que ingresó, lo que hace es transformar esa información, ¿no es cierto?, de acuerdo a las instrucciones que se emiten. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, utilizaré uno u otro programa. Por ahí necesito una calculadora, entonces ingreso datos y voy a dar como resultado una suma. Si tengo algún otro, ingreso un video, por ejemplo, hago una grabación a través de mi cámara, ingreso audio y ingreso audio e imagen a través de mi cámara y mi micrófono del computador, lo proceso y tal vez yo lo que quiero hacer es editar ese video, cortar unas ciertas partes, ponerle tal vez una música de fondo, etcétera. Entonces estoy procesando y para eso voy a utilizar otras instrucciones diferentes, es decir, otro programa, un programa editor de video diferente a la calculadora del ejemplo anterior, ¿ok? Por ahí quiero hacer algún otro tipo de operación, por ejemplo, instalar, por ejemplo, un sistema operativo, ingresa los datos de la configuración, cómo quiero que se llame el usuario que se va a instalar, cuál va a ser la contraseña, voy dando datos de configuración, qué hora voy a establecer, cuál va a ser el uso horario, etcétera, y a través de este programa se va a instalar un sistema operativo. Y finalmente tenemos la salida de los datos. No tiene sentido que la información ingrese, se procese y luego yo no voy a devolver el resultado de lo que estoy pidiendo que se haga. Entonces, mediante la salida de datos son procesos mediante los cuales se obtiene información del computador. A través de esta función, los usuarios del computador consiguen los resultados del procesamiento de la información que ingresó. Ahora, dentro de los 3 componentes que habíamos hablado, ¿cuáles eran los 3 componentes de un sistema informático? Dime, de acuerdo, los 3 componentes. Damián, Físico, ¿cuáles eran? lógico y el... Ya, no sigan nomás, ya les corté, no importa, ya se me adelantan y no importa. El componente físico, el lógico y el componente humano. Correcto, ya. Dentro de los componentes físicos, ¿no es cierto?, de lo que es el hardware del computador, nosotros tenemos diferentes tipos de dispositivos. Dentro de estos tenemos los dispositivos de entrada, que son los que permiten el ingreso de datos al computador. Como habíamos dicho, como cuál era la cámara, les puse un ejemplo. ¿Cuál otro ejemplo? Sí. Para ingresar datos. Un Micrófono, ¿no es cierto? Por ahí tenemos un escáner. Teclado. Por ahí hay el teclado.
etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todos son esos dispositivos que nos permiten introducir datos en cual fuera su formato, audio, imagen, texto, etcétera. Otro tipo de dispositivos son los dispositivos de almacenamiento, es decir, es aquellos dispositivos que proporcionan un espacio para guardar información, ¿sí? Esa información se puede almacenar, por ejemplo, de manera permanente, que esté permanente almacenada. Entonces, ¿cuál puede ser un dispositivo de almacenamiento? ¿Dónde guardan su información? Un disco duro portable. Un disco duro portable. ¿Dónde más? En la nube. Ya, bueno, pero ya este es externo al computador. Hablemos del computador. Una memoria. Una USB. memoria, correcto, un disco duro. Por ahí ya ni se utilizan los CDs, un CD, etc. ¿No es cierto? Son dispositivos de almacenamiento. Tenemos ahora los dispositivos de procesamiento, que son aquellos dispositivos que llevan a cabo el procesamiento o transforman los datos en información, ¿no es cierto? Datos, como su nombre mismo dice, cualquier dato que yo ingrese, pero luego de procesar, esto se transforma en algo útil que ya se llama información. ¿Cuál es un dispositivo de procesamiento? ¿Quién me dice? El procesador. El procesador es el que transforma, hace los cálculos, el que sigue las instrucciones para convertir los datos en información. Y finalmente tenemos los dispositivos de salida, que son los que a través de los cuales podemos obtener los resultados de ese procesamiento, el cual obtenemos la información que necesitamos. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a los componentes físicos del computador. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí, jóvenes, porque ya tengo clases la siguiente, prepararme en la siguiente hora que tengo. Entonces, el día jueves que tenemos clase vamos a hacer al inicio la evaluación diagnóstico y continuamos con la unidad, con el contenido de la unidad. Por favor, es importante. Siempre en la clase ustedes vengan revisando lo que hemos trabajado en las clases anteriores, ¿ok? Porque siempre al iniciar una clase yo hago unas ciertas preguntas sobre las clases anteriores como retroalimentación, ¿ok? Listo. Muchas gracias. Tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.